Bienvenido a esta nueva clase donde te enseñaré a confeccionar nuestro pantalón de pinza. Esta confección es mucho más completa que otras anteriores porque vamos a aprender a colocar no solamente la cintura, sino también la portañuela en la parte delantera de nuestro pantalón y el bolsillo también, que sería un bolsillo lateral. Con todas estas técnicas vamos a ir mejorando poquito a poco nuestra técnica de costura para mejorar nuestro acabado y poder también animarnos a realizar unos proyectos muchísimo más complejos. Con el mismo patrón yo he diseñado lo que es una bermuda más corta de pierna, pero también lo he diseñado con una pierna más larga, es decir, un pantalón de sastre más largo hasta abajo, pero que tú también lo puedes diseñar con la misma técnica de costura, con la misma pinza, con la misma portañuela y la misma técnica también para la hora de coser la cintura. Puedes confeccionarte otro tipo de pantalón, no necesario que sea largo. Pues vamos a adentrarnos en la confección. Para cortar los patrones de un pantalón debes de tener también en cuenta el ancho de lo que es el tejido. Normalmente nosotros, si colocamos el ancho del tejido, no nos va a dar para colocar los dos patrones porque tenemos la parte del ancho del tiro y que ocuparía como más espacio. Si estamos trabajando con un tejido que sea liso, podemos colocar el pantalón uno hacia arriba y otra parte también hacia abajo, teniendo en cuenta que la línea de hilo quede paralela a lo que es tanto el doblez como también la línea de hilo quede paralela también al orillo. Y de esta manera vamos a colocar nuestros patrones del pantalón. Vamos a ajustarlo para que quede ahorrando el máximo de tejido, y una vez que lo tengas, fíjalo con alfileres y lo cortamos. Yo he colocado siguiendo el sentido de hilo, los bolsillos, tanto la parte externa como interior, el patrón de la espalda, la parte de la tapeta lo he puesto en el contrahilo porque es una de las piezas que no importa, mientras que no lo ponga al pie, y después un poquillo más arriba he colocado lo que es la parte del delantero. Y al final voy a guardar también esta parte, que voy a colocar aquí también lo que es la cinturilla. Y de esta manera, en apenas menos de 1,5 metros, tengo colocado todas las piezas del pantalón. Una vez que tengamos ya nuestros patrones todos cortados, vamos a pasar al siguiente paso, que son a crear las marcas de patronaje. Tenemos, por ejemplo, en el patrón del delantero, en este caso son doble pinza, y aquí lo que vamos a hacer, la parte, en este caso sería unos pliegues. En el caso de los pliegues, lo que le vamos a dar un piquetillo muy chico a cada extremo de los lados del pliegue, porque sabemos que esa sería la parte en la cual tenemos que unir un extremo con otro. También lo podemos hacer con un poquito de una marca, con un rotulador mágico de lo que se borra con la plancha. Otra parte importante también son lo que son los plomos de la cadera. Yo le voy también a dibujar. En este caso, que estoy utilizando un tejido que es prácticamente igual el derecho que el revés, como tengo el derecho con el derecho confrontado, también toda esta marca también que yo estoy dibujando me va a servir para indicar cuál es el revés del tejido. Le vamos a indicar esta parte y también en la parte inferior del pantalón la línea donde acaba la línea de planchado, por si le queremos hacer el planchado con la raya. Yo ya lo marco en cada extremo y aparto el patrón que corresponde al delantero. Pasamos a la espalda. Aquí en la espalda hacemos exactamente igual. Voy a marcar lo que es el aplomo de cadera, la línea de planchado, el final y el principio, que sería también en la parte del bajo.
Pero en este caso, cuando nos encontramos con una pinza que tenemos que cerrar, vamos a marcar también ambos extremos de la pinza, ambos extremos, que después los cuales tenemos que cerrar. Y para indicar dónde iría colocado lo que es el fin de pinza, marco o clavo, mejor dicho, lo que es el alfiler, marco un puntito para indicar el fin de pinza. Y ahora por la parte también del derecho levanto de revés de la otra cara, marco también un puntito para indicar cuál es el fin de pinza. En este caso ya tengo marcado toda la marca de patronaje del delantero y de la espalda. Y me falta también indicarle la parte también de los bolsillos donde está el aplomo de la cadera. En los dos bolsillos, en el superior y en el interior. Y de esa manera también, lo dicho, estamos marcando también la parte que corresponde al revés del tejido. Una vez que hayamos hecho toda esta marca de patronaje a tu patrón, sea cual sea la forma, toda la marca de patronaje se hace de igual manera. Lo que vamos a separar ya lo que es nuestro patrón del tejido. Y una vez nosotros que lo separamos y conservamos, ya sabemos que está la parte de revés del tejido, que esta parte corresponde a lo que es el aplomo. Vamos a hacerlo, vamos a quitar todo y lo primero que vamos a hacer también va a ser cerrar la pinza de la espalda y remallar todas las piezas. Una vez que tengamos ya todas las piezas remalladas, vamos a comenzar a cerrar las pinzas que contengan nuestro patrón de pantalón. Yo tengo ya una cerrada y te muestro cómo la debemos de hacer. Cogemos nuestro patrón y esta sería la parte del derecho. Recuerda que en el revés le hemos puesto todas las marquitas de patronaje. Debemos de unir o encarar lo que es la señal de los extremos de la pinza, lo doblamos y lo llevamos hasta el fin de pinza. Para ello lo vamos a coger con alfileres y lo unimos en una línea recta desde el fin de pinza hasta los extremos de la pinza. Y si quieres, dibújate con carboncillo o con rotulador mágico una línea por la cual la tienes que cerrar. Aquí yo en este caso en mi pantalón tengo la siguiente marquita que se refiere a lo que es la línea de planchado, y lo que he hecho ya es plancharla y marcar esa línea. Para ello lo que hacemos es sujetar esa parte de la línea y llevarla también a la parte también del bajo donde teníamos marcado también el fin de la línea de planchado. Lo extendemos y directamente planchamos por toda esa línea y ya dejamos la línea de planchado marcada. De esta manera es como yo trabajo cada vez que contiene el patrón una pinza. Cuando cosas para cerrar una pinza, empieza siempre desde la parte ancha y va con disminución hacia la estrecha. En el fin de pinza, si tienes habilidad con la máquina, le puedes dar una puntada de retroceso o deja también la hebra un poquito más larga y le hace un nudo en el fin de pinza para que no se abra. Y ahora vamos a hacer lo mismo cuando nos encontramos, por ejemplo, en vez de una pinza, al final lo que se va a quedar como en una tabla. Para ello, este ya es el resultado final y vamos a coger el derecho del tejido hacia nosotros y miramos a la marquita que le hemos dejado. Y llevamos una marquita hacia la otra. Esa sería la primera y vamos a la segunda y la llevamos la primera marquita hacia la segunda, llevando la profundidad de la pinza hacia la parte del tiro y la tabla hacia la parte del costado. Fijamos con alfileres para que no se nos mueva y aquí te recomiendo de pasar un pespunte a medio centímetro de margen de costura.
Y en el primer piquete que marcaba lo que es la pinza, esa es también la línea de planchado. Te recomiendo también que hagamos lo mismo, que la parte del bajo llevemos ese piquete hacia la parte del bajo y marques con plancha la línea de planchado. De esta manera, sostengo aquí, este sería la línea de planchado del delantero. Lo mismo y continuamos. Ya tenemos nuestros delanteros con las pinzas o las tablas cerradas y la línea de planchado, si a ti te gusta, también marcada. Vamos a pasar a lo que es hacer los bolsillos. Vamos a colocar el fondo superior, que sería esta pieza. Para ello vamos a encarar el derecho del tejido el derecho del tejido del bolsillo con también el del pantalón. Lo unimos en la parte diagonal del costado por el centímetro de margen de costura. Y lo cosemos. El resultado sería este. Una vez que le hayamos dado nuestro pespunte ya lo podemos volver hacia adentro, pero vamos a aprovechar también y le vamos a dar un pespunte de carga. Lo planchamos, eso sí, es bastante necesario siempre un buen planchado en el bolsillo, y después le vamos a dar un pespunte de carga muy pegadito al primero, es decir, a 2 o 3 milímetros. Con carga significa que la costura debe de ir hacia la parte del bolsillo y le damos el pespunte. Ya tenemos la parte superior del bolsillo, ahora vamos a incorporarle la parte inferior. La parte inferior debemos de colocar el derecho del tejido hacia nosotros y lo llevamos hacia abajo. Tenemos que encarar lo que es el piquete que tiene. Una vez que lo tengamos, vamos a ir fijándolo con alfileres para que no se mueva. Ya lo tenemos fijado en alfileres, la parte superior y la parte inferior, y nos vamos a trabajar la parte interior. Si te ocurre algo similar como a mí, que no me encara 100% lo que es la parte también de la curva de abajo, no te preocupes, que no tiene mayor importancia. Tú le puedes dar ahora un remallado a las dos piezas juntas y corta el exceso, o le das un pespunte a máquina y corta también el exceso, como tú quieras, ¿vale? Pero esta parte no te preocupes, lo importante es que encaje tanto en la parte del costado como en la parte también superior. Una vez que lo tengas, vamos ya a encarar el delantero con la espalda. Ya tengo mi bolsillo ya cosido, las dos piezas por la parte del fondo. Tengo, eso sí, unidos con alfileres, y vamos ahora a colocarle la pieza. Vamos a hacer cada pernera independiente. Tenemos el derecho hacia nosotros y le vamos a colocar el derecho de la espalda. Tenemos que encarar el derecho del tejido con el derecho y unimos la parte de los costados, desde la parte de la cintura hacia la parte del bajo. Lo vamos uniendo con alfileres. Lo tenemos que unir por la parte del costado y la parte también de la entrepierna. La parte de la pieza de la espalda es más ancha que la delantera, entonces es normal que te cree esta pompa aquí. O sea, no está mal, sino es que la parte de la espalda siempre es más ancha que la parte también de la delantera. Pues le vamos a dar un pespunte por margen de costura que en nuestro patrón le hemos incorporado y seguimos. Tenemos las dos partes ya con los bolsillos incorporados. Si quieres, lo que puedes hacer es unirlo ahora encarando el tiro y lo coses, bueno, y lo hilvanas dejando la abertura de la portañuela para que te lo puedas probar y corregir si a lo mejor de pierna lo quieres más estrecho, te queda más ancho, y hacer las correcciones necesarias.
Como en este caso mi patrón es un patrón que ya lo tengo adaptado a mi cuerpo, yo sé que me queda bien y voy a pasar a lo que es a incorporarle la cremallera. En este caso la cremallera que yo he comprado es un poquito más pequeña de lo habitual, pero la manera de colocarlo es exactamente igual. Mi recomendación es que siempre sea la cremallera aproximadamente de 20-25 centímetros, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a colocarlo. Cogemos la cremallera. La cremallera debe ir, el fin de cremallera colocado también en la parte del margen de costura. Y a mí siempre me gusta no llegar hasta el final de la cremallera, sino quedarme a lo mejor en 2 centímetros aproximadamente más arriba de lo que es el metal. Señalo en mi cremallera una marquita en ambos lados y lo voy a llevar también aquí a la parte del pantalón. Es muy importante que en los dos extremos tengan la misma medida, o sea, que midan lo mismo o esté colocado a la misma medida. Ya lo he marcado el fin de la cremallera. En mi caso este tejido es un tejido de lino y después tenemos que hacer unos pequeños piquetes y podría correr el riesgo de que se me pueda deshilachar. Para ello lo que he hecho es colocar entre tela en la zona más o menos del piquete que yo le voy a tener que dar, que es la zona que acabamos de marcar como fin de cremallera. Esto para que lo tengas en cuenta. Vamos a colocar la parte de la portañola, la parte de la vista, justamente que llegue el final en la marca que hemos colocado, que no llegue más lejos, que no llegue más abajo. Y lo vamos a fijar por el centímetro de margen de costura. Y lo fijamos con un pespunte al centímetro de margen de costura. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es colocar la cremallera también en el otro extremo. Lo fijo con alfileres y si quieres también lo puedes hilvanar. Tiene que coincidir las dos marcas en el mismo lugar. No puede quedar una más arriba o más abajo de la otra. Para coser la cremallera te recomiendo que pases al revés del tejido. En el revés del tejido lo podrás hacer de mejor, más cómodamente. Si te entorpece, puedes bajar también la parte del ganchito de la cremallera hacia abajo. Para coser la cremallera vamos a cambiar el prensatela a un prensatela especial. ¿Por qué? Porque así vas corriendo y deja caer los dientes hacia el extremo que no tiene la otra patilla. Pues vamos a coser la cremallera en una parte, en uno de los extremos, y vamos a coser también la parte de la vista portañola en el otro. Y una vez que hayamos cosido lo que es la cremallera, vamos a colocar ahora la parte también de la portañuela justamente encima. El final de esta pieza debe de ir justamente donde nos hemos quedado también, donde tenemos la marquita donde nos indica que es el final. Vamos a sujetarlo con alfileres. Este proceso sí, también lo podríamos haber hecho las dos piezas a la misma vez, pero si hubiese necesitado que lo hubiese hilvanado para que no se hubiese movido la cremallera. Pues ahora le voy a pasar otro pespunte para unir ahora la parte de la portañuela. Ya tenemos fijado lo que es la cremallera y también la parte inferior de la portañuela. Vamos a pasar a hacer un pequeño piquete justamente en la parte del tiro, o sea, la parte de la costura. Estoy en la parte donde contiene la cremallera y por eso le hemos dado también y le hacemos un piquete en diagonal que vaya justamente hacia la última puntada que le hemos dado en la cremallera.
Por eso lo hemos tenido que entretelar y también dar esa puntada. Ahora hacemos lo mismo también en el otro lado. Retiramos la zona de la vista, hacemos igual, le damos un pequeño piquetito en diagonal y que vaya con mucho cuidado, eso sí, y que vaya hacia la última puntada que le hemos dado en la parte de la vista. Y ahora, ya que tenemos ese piquete, lo que le vamos a dar es un pespunte de carga hacia la vista a un par de milímetros, igual que hemos hecho anterior, un par de milímetros. Y la costura debe de ir hacia la vista. Es importante no coger la parte de la otra costura, es decir, ayúdate y la separas un poco. Ya tenemos el piquete, yo he planchado también la parte de la vista de la portañuela y vamos a pasar a unir las dos piezas. La vamos a unir por la zona del tiro, hacemos coincidir las dos costuras de la entrepierna. A partir de este punto vamos ahora a llevarlo a la parte del delantero, que es la principal. Retiramos lo que es la cremallera para que no nos moleste y debemos de coincidir los dos piquetitos o las dos marcas que anteriormente le habíamos dado. Desde ese punto es el que realmente debe de coincidir. En mi caso me va perfectamente bien. Si en tu caso te has excedido un poquito y te has pasado de esa marca, lo que tienes que ir moviendo la parte de la costura y ya no te encajará, pero no pasa nada, no pasaría nada, no sea que sea una cantidad muy en exceso, ¿vale? Pero lo importante es primero hacer coincidir las dos costuras y después los dos piquetes. Ahora lo que hacemos es que cosemos desde el último pespunte que le hemos dado, el que tenemos, ya hacia el final del tiro. Aquí quizá te puede ayudar que coloque también el prensatela de la cremallera, el que tiene solamente una patilla, y clave la aguja en esa parte y a partir de allí ya continúe con la costura hacia el final. Es mi recomendación. Yo siempre utilizo el prensatela en esta parte de cremallera y vamos a coser hasta el tiro de la espalda. De esta manera empezamos desde el último puntada que tenemos aquí en el tiro, todo el tiro hacia y termina en la zona de la espalda. A la hora de la portañuela, siempre la cremallera debe de ir hacia adentro. Vigila que no te haga ni una forma ni una arruga indeseada cuando hemos cerrado la zona del tiro. Vamos a colocarlo y ahora a coserlo el otro extremo. Montamos sobre la cremallera, la otra parte del pantalón. Mi consejo es, primeramente, vamos a colocarlo justamente encima por el efecto que nosotros queremos conseguir. Y una vez que yo lo tenga ya fijado con alfileres, o al menos que no se me mueva, voy a introducir mi mano hacia adentro. Vamos a abrir la cremallera y voy a coger solamente lo que es la parte de la cremallera y la vista de este extremo, es decir, la otra parte de la vista de la parte inferior, no, tenemos que intentar ir cogiendo solamente vista del otro lateral y cremallera. Vale, una vez ya que lo tengamos solamente en este lateral, nos olvidamos ya del que está debajo y ya lo sujetamos solamente vista y cremallera, porque la puntada que le vamos a dar no se va a quedar visible en el exterior, solamente va a coger cremallera y vista. Lo sujetamos con alfileres hasta el fin de la vista. Vale, lo cogemos con alfileres
y ahora le vamos a dar un pespunte para fijar. Una vez que lo tengamos cosido, ahora lo que tenemos que hacer es un pespunte decorativo y que nos va a servir también para que no se nos abra de esta manera. El pespunte decorativo no puede sobresalir del ancho de lo que es la vista. Yo te recomiendo que sea de unos 3 centímetros. Dibújatelo 3 centímetros. Estoy dibujando con el rotulador mágico y en la parte inferior, donde ya termina la cremallera, le vamos a dar una línea, una forma redondeada y le pasamos aquí un pespunte. Aquí es importante no coger la parte del otro extremo, solamente tenemos que coger y coser esta parte, solamente. Ya tenemos el pespunte hecho de la portañola. También podemos utilizar la doble aguja para hacer un pespunte paralelo al otro y también podemos usar otro tono de hilo. Y en la parte interior vamos a coser, también te recomiendo unir las dos partes de la vista a un centímetro aproximadamente, o sea, le damos un pespunte a máquina con retroceso de un par de veces para que no se nos abra estas dos partes, pero solamente en ese punto final.